Con algo de suspense, este martes nos encontramos por fin con el balance de Data Slate. Os lo traemos con un poquito de retraso, pero hemos juntado una serie de audios de compañeros del canal y entre todos vamos a intentar hacer un contenido ameno en el que explicaremos un poquillo qué cambios ha habido. Ha habido mucho movimiento, como bien sabréis todos. Cambios relevantes, algunas facciones han caído un poco, otras se han hundido, otras han subido y otras han tenido de todo. Por ejemplo, los Drukari, que hemos tenido hasta un destacamento nuevo, lo nunca visto. Comenzamos con las Core Rules. En este apartado no tenemos grandes cambios. A lo largo de las diferentes actualizaciones hemos tenido una serie de cambios grandes para todos aquellos que no lo hayáis visto todavía, como la modificación de la regla de Devasting Goons, que cambió muchísimo. En este caso ha habido un pequeño retoque, digamos, porque los custodes ya no son tan susceptibles a sufrir sus horribles consecuencias. También tenemos que comentar que sigue todo prácticamente igual. Seguimos con las repeticiones de ciertas estratagemas siempre que sean Battle Tactics. Seguimos con el Battle Shock este modificado con la estratagema totalmente cambiada desde el inicio de décima. Seguimos con las modificaciones de fuego defensivo, las ruinas, etc. Ahí no hay ningún cambio. En cuanto a reglas de facción, iremos viéndolas a lo largo y ancho de este vídeo. Vamos a comenzar hablando de las facciones senos, como debe ser. En primer lugar, que han tenido bastante movimiento. Seguiremos en el apartado de las cosas caóticas y terminaremos con el bando imperial. Sin más, os dejo con el vídeo. Estará separado en estas tres secciones. Los Drukari cambian radicalmente en esta balance de Data Slate. En primer lugar nos han dado un destacamento llamado Sky Splinter, el primero hasta ahora en un balance de Data Slate, lo cual hace que el index tenga 2. Y para entender por qué ha podido suceder esto, vamos a preguntarnos, ¿qué teníamos hasta ahora? Pues hasta ahora teníamos una facción bastante olvidada que vivía a la sombra de sus primos bonitos, que eran los Eldar, a los que siempre iba a Workshop, pero los jugadores Drukari están ahora de enhorabuena, porque más vale tarde que nunca, por fin tienen algo interesante con que jugar. Hasta ahora habían sufrido la crueldad de décima, sus dataslays no fueron muy benévolos, tenían un AP bastante bajo, los vehículos no eran suficientemente resistentes, no acompañaba mucho la regla de facción en sí, estaban más bien bajitos en el pozo competitivo. De hecho, una curiosidad que hemos leído es que en un torneo un jugador Drukari ganó sus partidas y con eso subió el win rate de la facción un 25%, o sea que ya os podéis hacer una idea de cómo estaba esto. El abandono de la facción por lo tanto era bastante importante, pero esto ha repercutido y Workshop nos ha compensado con esta subidita general de la facción, que vamos a contar un poquito en qué consiste. Pues bien, en este destacamento nuevo, sin más dilación, tenemos una regla importante, la nueva, que se llama lluvia de crueldad, que permite que cada vez que desembarcas de un transporte, hasta el final del turno, ganas ignorar cobertura y la habilidad de lanza, cuerpo a cuerpo, y lo otro es a disparos, o sea que es una muy buena habilidad que combina muy bien con las nuevas estratagemas y habilidades que nos han metido. Y vamos a verlas sin más dilación, vamos a darle caña. También decir que los Eldar oscuros, para quienes no estén familiarizados, tienen una habilidad también incorporada que son los Pain Tokens, que esto nos permite conseguir mejorillas como impactar y sumar uno al FP cuerpo a cuerpo, lo cual hace que todo lo demás vaya a mejorar enormemente. Vamos a comenzar con las mejoras y estratagemas. En primer lugar, las 4 mejoras que nos han puesto nuevas, que las voy a traducir a mi manera, ya que mi inglés no es el mejor del mundo. Y voy con ello. Hay que comentar que 2 de estas mejoras van a ser un poquito circunstanciales y las otras 2, una de ellas probablemente la veamos siempre y la otra por su precio probablemente la vamos a ver también bastante. Empezamos por las 2 que son un poquito más irrelevantes, nos gusta empezar por esas partes. Tenemos el humo cabrón, que por 20 puntos permite que cuando estás cerca de este portador los Drukari ganen cobertura y sigilo. Puede ser circunstancial, escarilla, no creo que la veamos en exceso. Como otra mejora tenemos el sádico de Marvel, Fulcrum, entre paréntesis, por eso lo llamo el sádico de Marvel, porque me suena que hay un Fulcrum por ahí, que otorga un transporte a 3 pulgadas de la unidad del portador los efectos de los Paid Tokens cuando utiliza. Tenemos la segunda mejora irrelevante, que la ha llamado sádico de Marvel por el Fulcrum,
que no sabía traducirlo, que otorga a un transporte que está a 3 pulgadas de esta unidad los efectos de los pin token de los que se beneficia. 15 puntitos, puede ser circunstancial. Más cositas interesantes. El velo de las pesadillas. Este nos permite una inmunidad al Overwatch o fuego defensivo durante el turno al que el portador y su unidad desciende el transporte, lo cual puede asegurarnos cargas, puede estar muy interesante y va a ser altamente recomendable que esté con un arconte acompañado de ciertos muchachos que veremos después. Y la mejor de todas la hemos llamado el saqueador resentido, que nos permite ganar un paint token adicional cuando destruimos una unidad cuerpo a cuerpo, lo cual es una maravilla, está muy interesante. Siempre interesa ganar paint tokens porque puede ser uno de los puntos débiles que dan a este ejército una habilidad de fragilidad de cristal que pega muy bien, borra muy bien, pero luego son algo frágiles en las devoluciones. Continuamos con las estratagemas de Drukhari. En total tenemos 6 estratagemas, las cuales están interesantes, pero tenemos una desventaja de facción y es que no ganamos CPs fácilmente, no tenemos una mecánica como otras facciones. Por lo que va a haber 2 estratagemas, yo creo, y casi todo el mundo estoy leyendo que cree lo mismo, que van a brillar en especial. La hemos llamado con nuestros propios nombres, porque ya sabéis que mi inglés es reducido. Las 2 que destacan más las he llamado ahora me ves, ahora no me ves, y porque quiero y porque puedo. En primer lugar, ahora me ves, ahora no me ves, que lo que te permite es hacer un movimiento con una unidad que haya peleado al final de la fase de combate, y este movimiento te lo permiten solo si acabas en un transporte. Esto que nos permite, yo pego, te borro y me escondo en un transporte ideal. Como podéis imaginar, con la idea de facción que tenemos, es una estratagema que va a brillar mucho, la vamos a ver mucho y tenerla muy en cuenta. Y la otra es porque quiero y porque puedo. ¿Y qué hace esta estratagema tan interesante? Pues nos permite cargar después de desembarcar. Después de haber movido con esa coletilla. Esto de permitirnos que nuestro transporte se mueva, desembarques donde quieras y luego cargues y encima luego te puedes volver a esconder dentro, da una maravilla de mejora a cualquier arconte con sus acompañantes. Que va a ser la estrategia que vais a ver en todos lados. Luego tenemos las 4 estratagemas que no es que estén mal, pero yo creo que las otras 2 son las que más brillan. Una la hemos llamado Brum Brum, que por un CP nos permite hacer una variante del Tansok. Seguimos con otra que es el Mazdaka, lo hemos llamado, que nos da impactos sostenidos 2, que está muy interesante, en unidad que haya desembarcado. Por otro lado tenemos el Hostia que vienen, que nos permite hacer un movimiento de 6 pulgadas cuando una unidad enemiga termina a 9 pulgadas de nosotros, por otro CP. Y por último, el escudo para siempre me rebota todo, que nos permite un invulnerable 4 más contra disparos para un vehículo por un CP. Estratagemas interesantes, pero yo creo que van a brillar sobre todo las primeras. ¿Estrategias o unidades que vamos a ver mucho? Pues en primer lugar vamos a ver una unidad de incubos, que ya lo hemos ido adelantando, con un arconte que va a ignorar el Overwatch. Ya sabéis que esto lo vais a comer con patatas, porque es uno, y montarse en un Raider, por cierto, que esta unidad por 245 puntos, sin contar el transporte, destruye cualquier cosa a la que cargue cuando desembarca, y gastando un paint dog realmente es que te hace 30 ataques de fuerza 4, FP-3, daño 2, y 5 de fuerza 3, 40 infantería 3 o más, FP-3, daño 2. Teniendo el +1 al herir, repitiendo todo para impactar y herir, lo cual hace que esta barbaridad de unidad te borre prácticamente cualquier cosa. Y es que encima por un CP los puedes esconder para que no mueran como perros, es que es una maravilla. En segundo lugar, ¿qué segunda unidad llevaréis? Pues lo bueno y bonito es bueno y bonito 2 veces. Otra unidad igual, así de fácil. Si nominad al Overwatch, la parte mala, pero bueno, podéis jugar con esconder a esa bajo cobertura para evitar el Overwatch, y la otra tenerla más expuesta con la idea de que va a estar protegida por su mejora. Veamos, por el precio que cuesta escalado es una barbaridad. Más unidades interesantes, pues tenemos al Elite con una unidad de brujas en un Venom que puede hacer también una barbaridad de ataques, que con el poco coste que tiene probablemente mejore, porque son 90 puntos y su transporte, probablemente barra lo que se carga de eliminar. Y si muere, probablemente 90 puntos ha eliminado. Es un intercambio que siempre sale positivo.
Por otro lado tenemos a Drazar, que es un buen cazapersonajes, como bien sabéis, pero también puede ir acompañado de 5 incubos. Y bueno, que es una mini que por 75 puntos está muy bien, porque al final otorga más una al herir. Y sin depender de las reglas de facción, útil en turnos futuros. Y vamos, es una maravilla. Por otro lado tenemos los cronos, que nos permiten reciclar paint tokens, lo cual hace que una de las posibles debilidades de la lista, que es la dependencia de estos paint tokens, mejore, porque al final lo estamos peleando bastante y cuestan solo 50 puntitos. Es que los han dejado a un precio regalado. Hay que meterlos algunos para probarlos, sí o sí, os gusten o no. También un buen complemento pueden ser 2 o 3 unidades de disparo con lanzas oscuras, que para complementar están bien. Y nada, en términos generales, como veis, las listas que nos vamos a encontrar son listas que tienen una gran letalidad, que son unidades que tienen mucha facilidad para borrar cosas de mesa. Problema, algunas se van a esconder luego, además después de hacerlo. Problema que tienen, que al final son un ejército un poquito de cristal. Sí que es verdad que tienen la potencia para barrer cosas, pero se encuentra con el problema de que después pueden ser barridos. O sea, hay que saber moverlos muy bien, va a ver que elegir muy bien los objetivos. Contra ejércitos que tengan cosas que cuesten muchos puntos puede que se noten una barbaridad, que son unos cuantos los que están arriba con ello. Y nada, al final vamos a tener que jugar con esa debilidad. Al final no tenemos una forma de ganar CPs, al final no tenemos una forma de hacer una masa de paint tokens. Hay que gestionarlo bien, que se puede. Pero bueno, yo creo que es una unidad que al final pega muy fuerte. Sí que es verdad que luego la pueden barrer, pero quizás cuando la barran, si sabes jugarla bien, va a ser demasiado tarde para el rival. Además hay muchas unidades a precio, ahora que se han bajado bastante, que pueden hacer muchas misiones. Y en general yo creo que han sido, dentro de los beneficios, diría yo que el gran ganador de este balance. Bueno, pues los orcos la verdad se han quedado como estaban, quitando un par de cosillas como puede ser la subida de los puntos de los cerdos, que han subido 15 puntos, los nobles que suben otros 5 por cada 5 tíos que llevas, los camiones que suben otros 5 y la grande bajada de puntos que tenemos de los vehículos gordos como puede ser el Battle Wagon que baja, si mal no recuerdo, 25 puntos y el Killrich que baja también otros 30 puntacos, pues la verdad es que nos quedamos igual. Sin embargo, yo creo que estos cambios van a dar pie a dos cosas. Primero, vamos a dejar de ver los spams de pelotas de cerdos con personaje. Y si vemos a lo mejor, a lo mucho, veremos una pelota de 6 cerdos con personaje. No veremos 2 o 3 pelotas como se veía antes. Y yo creo que esto puede dar paso también a que dejemos de usar tanto los tracks, que han subido 5 puntitos, y de esa forma puede ser que recurramos más a los Killrigs con el disparo ese que tienen de fuerza 12, que es Torrent de FP-3, daño de 6, o incluso los Battle Wagons. Yo en mi lista actual estoy planteando meterme 2 Killrigs y un Battle Wagon, porque al final el Wagon tiene 16 heridas, de R12 si lo cierras, es decir, no vas a disparar Firing Deck pero te va a dar igual, R12, y tienes Armor Content en ese Battle Wagon siempre. Así que yo, para mí, se acabó el meta de los cerdos y de los camiones y vienen cositas nuevas. Tiránidos, quizás otro de los grandes beneficiados parcialmente en esta edición. Hemos tenido subidas y bajadas muy interesantes. En primer lugar, hay que comentar que ciertas unidades que se estaban abusando un poquillo han subido su coste, como pueden ser las gárgolas, como pueden ser el Death Leaper, como puede ser el lo tendré por aquí, el Neurolictor, que los piróboros han subido 5 puntitos también, lo cual puede hacer que ciertos combos, ciertas unidades no se usen tanto como se usaban. Pero también es verdad que hemos tenido una bajada importante de muchas unidades y algunas de ellas muy buenas. Destacar el emisario de Nor. Tanto el emisario como el asimilador han bajado 15 y 20 puntos, una barbaridad para cierto tipo de listas de tiranidos que puede notarse una barbaridad. Además el Screamer Killer siguen obsesionados con que funcione, han bajado 25 puntazos la unidad, que es una barbaridad, y puede dar lugar a que se use en listas y de una forma muy interesante. También hay que comentar una grandísima bajada del Tiranofes, otra que no se esperaba, porque se usaban en ciertas listas funcionaba bien, y podría esperarse una bajada tipo como el Screamer Killer, pero jamás hubiera apostado por 55 puntazos, una barbaridad. Además tenemos una bajada de 10 puntitos del Trigón, 30 del Exocrino, tenemos también por ahí 10 de los Gen Stealers, junto con 10 del Brunlord.
Imagino que esta estrategia de usar a los Genestealers con el Brunlord, que se usaba en alguna lista, pues bueno, ahora cuesta 30 puntos menos, o sea que es todavía más planteable. Al final vamos a ver cómo se adaptan los puntos, porque para ciertas listas no afecta tanto dentro de las subfacciones de tiránidos, para otras afecta un poquito más. Pero bueno, en general yo creo que no han sido malos cambios, sino que más bien han sido buenos con esta subfacción. Veremos a ver cómo funcionan. Los tiránidos al final no estaban tan arriba, pese a tener codes nuevo. Y con esto espero que se les vea mucho más en mesas. Necrones simplemente van a ser mencionados en este vídeo porque más allá de todo lo que se había sugerido, comentado que podía haber alguna subidita de puntos, al final todo se ha mantenido, se queda el ajuste que se hizo anteriormente y no hay mucho más que contar de ellos. Pasamos a la siguiente subfacción. En cuanto a las ligas de Botán, tampoco hay muchos cambios, no cambia su regla de destacamento y simplemente hay unas subiditas ligeras de puntos que tampoco van a ser abusivas, simplemente van a intentar cubrirnos el spam que puede haber de Sagittaur. Porque esta unidad al final sube 15 puntitos, la Headward sube 10 cada 5 y el Thunder, lo diré bien, Thunder King sube 10 puntitos. Poco más que comentar de la subfacción, pero sí que va a haber cosillas interesantes. Imperio Tau, aquí hemos tenido una serie de cambios importantes. Sí que es verdad que no creo que la facción, aunque estaba bastante bien, bastante arriba a mi gusto, baje una barbaridad, porque son cosas que pueden ser cambiadas muy fácilmente o verse otro tipo de listas. Pero bueno, vamos sin más con lo que nos vamos a encontrar, porque además el code está va a estar muy cerca, o sea que puede pasar de todo. Tenemos el principal cambio, diría yo, que es que las Crisis Battle Suite han subido 20 puntitos cada 3. Sí que verdad es que es la unidad de estrella del ejército, o sea que tampoco nos puede extrañar. Con esos 20 puntitos al final, como yo creo que de media todos llevaríamos como unas 9-12, al final es una subidita general de puntos, unos 120 puntos por ejemplo para los que llevéis 12 y yo últimamente también. Pero sí que es verdad que quizás se puede quitar una unidad de Crisis Battle Suite de 3 que cuesta ahora mismo ya 200 puntos, que con esos 200 puntos te cubres el sobrecoste y puedes meter a commanders que al final por no tanta diferencia de puntos puedes meter un par de ellos y que hagan las funciones y funciones distintas. También es verdad que se puede cubrir con bajadas de puntos de otras cosillas, porque por ejemplo la Ristide bajo 15 puntos, algo muy interesante, igual que la unidad de Véspides. Al final que esas bajaditas pueden hacer que le des una vuelta a las listas y se pueden ver cosas muy interesantes. Destacar sobre todo que cosas como los Breachers, la estrategia abusiva de Breacher, los Tetras, he vivido muchas cositas que se han mantenido sin subir puntos, o sea que al final cambios asumibles. La facción en todo caso podría llegar a bajar un poquito, pero yo creo que se puede adaptar bien y que va a estar todavía en la pomada, que puede seguir dando juego, pero lo veremos próximamente. Eldar normales, los primos mimados de Workshop esta vez se han pegado el hostiazo. Bueno, ya llevan un tiempo avisando Workshop que algo les iba a pasar, que algo les iba a pasar, que algo les iba a pasar, y ya aquí se han llevado el golpe total. Está el meme que habréis visto, que es el de Homer Simpson apareciendo y desapareciendo el seto, que estaba como un Eldar, se mete en el seto y sale como un Drukhari. Pues bueno, este es el resumen quizás de lo que ha pasado en este balance de Data Slate. Contar por qué hemos sufrido nerfeos, pues por ejemplo ya solo tiene sido de destino y Eldrath permite tener 9 en la primera tirada de dados, duro palo para los Eldars con esta regla, que va a ser un nerfeo importante. También el fantasma solo permite mover un dado de 6 pulgadas con la unidad de infantería, con lo que la regla tan buena que tenían ya no es tan buena. El Knight Spinner cambia su regla para los demás tipos de Basilic, le resta 2 pulgadas de movimiento, avance y carga y sube 30 puntazos, lo que realmente lo hace muy caro y probablemente lo vamos a ver menos en mesa y va a ser un uso más molesto que otra cosa. Por otro lado, Incarne ha perdido un montón su ahora me ves, ahora no me ves, ahora no me ves, ahora no me ves, bla, 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 así continuamente. Me parece que me está dando un ictus. En este caso solo puede hacer el teleport en su propio turno, es un cambio fuerte, pero aún así yo creo que la vamos a seguir viendo en mesa, que es una maravilla de mini y de unidad. Aunque sí que es verdad que casi seguro que va a morir muy fácilmente en comparación a antes.
También el Fate Messenger solo cambia los 6 en las tiradas hechas por el portador, no por la unidad. Y la Bright War también se ha pegado un mazazo gordo. Contar que suben 20 puntos cada 5, lo cual ya es un mazazo. Y entre cambios de esos y el personaje hace que la unidad esté bastante nerfeada. Veremos qué pasa con lo Drukhari y cómo les afecta. De todos modos, en torneo la idea es que ya no estén tan arriba, van a bajar, ya no van a estar tan en la pomada. De todos modos, como todo en esta vida, vamos a verlo con el paso del tiempo, con las listas que vayan sacando, porque sí que es verdad que aunque la lista habitual haya sido bastante nerfeada, puede dar lugar a variantes interesantes todavía. Una forma de jugar diferentes. Muy buenas, pues aquí Pintor Joaquero con sus guerreros de hierro, echando aquí un vistacillo a los nuevos balances para los marines del caos. Y bueno, lo primero que comento es que me parecen unos cambios justos y correctos. Mucha gente no está de acuerdo, sobre todo la gente que abusa más del combo de turno para hacerse la vida más fácil en el competitivo y jugar mucho más cómodamente, pero han tocado lo que estaba abusándose y lo que realmente desbalanceaba. Que tenemos el combo de los cultistas malditos, ese le han quitado, le han bajado C, han aumentado los puntos, han reducido las resurrecciones. Correcto, porque era algo que se veía en todas las listas prácticamente. Y bueno, pues que han tocado por otro lado el combo de elegidos, pues ese también se veía venir. Me ha sorprendido la subida de puntos. Yo la verdad esperaba una limitación, que a lo mejor lo limitasen a 5 y 6 unidades por miniaturas por unidad. Pero bueno, subida de puntos a los elegidos, subida de puntos al Señor del Caos. Por otra parte, lo de que solamente se puedan llevar en un transporte la gente que lleve la misma marca, que me parece correcto. Así que el típico Rhino de Nurgle o Land Rider de Nurgle llevando a los elegidos del caos absoluto para tener la protección de la estratagema que no le puedan disparar, pues ese combo se ha ido. Además de que también han tocado la estratagema de Nurgle para que el operativo solitario en vez de 12 sea 18, sí, hay un poquito más de opción. Y bueno, pues que han subido también el Diablo de Forja y los arrasadores. Lo que más se usa, lo que más se spamea, lo que más capacidad destructiva tiene, eso es lo que han tocado. En mi lista que estaba jugando normalmente, que entre 1000 y 2000 puntos, prácticamente la misma lista, con el mismo núcleo, me han subido entre 65 y 85 puntillos la lista. Algo asumible, reestructurando por otro lado. Y bueno, pues vamos a ver cómo va ahora el meta, qué otras herramientas salen de los marines del caos. Y bueno, pues ahora que han subido el Diablo de Forja, pues yo creo que empezaremos a ver más en mesa, más Predators Láser, más Vindicators y a lo mejor incluso más Aniquiladores. Venga, un abrazo. Pues nada, buenas tardes. Pues de los cambios de devoradores, pues, aparte de un poco injustificado, la verdad, pero bueno, de los cambios de la balance directamente, lo más relevante es bueno, son dos cambios muy importantes, que son el nerfeo a la reliquia a la mejora del más 1 de 3 ataques, más 1 de 3 de daño a la carga, que se queda ahora en más 1 ataque y más 1 de daño, que era lo mismo que tenías si no cargabas. Pues es bastante importante ese nerfeo, porque daba mucha vida contra ciertos pairings y contra cierto tipo de unidades, por ejemplo los Zetanes, que ahora están muy de moda. Entonces ese nerfeo hace muy complicado jugar directamente contra Hipercrypta. Bueno, contra Necrones, el Necron de Hipercrypta lo que está jugando ahora, que bueno, al final pues va entre 3 y 5 Zetanes, van siempre en la lista, y es muy muy complicado ahora mismo jugar contra ellos con Devoradores de Mundos. Creo que es una partida perdida automáticamente, pero bueno, luego hay que ver, cada partida es un mundo. Pero bueno, el output de daño, al final llevabas una unidad antes que en la 10 Berserkers con el primo de Zumosol, como diría aquí alguno, que bueno, si salían bien los dados, no como a mí, y te salía mínimo tenía que salir,
Pues mira, aquí, para hacer como reduces el daño a la mitad necesitas un 3 o sea, un 5 o un 6 en el D3. Entonces, con eso te ponías un daño 5 que se quedaba en daño 3 para el Zetan. Pero claro, es bastante mejor que daño 2 y le podías hacer mucho daño con el full rerolls, porque era personaje y además un devastating de daño 5, que serían 3, pues es desagradable. Al final te ponías con 9 ataques, si sacabas un 6, un 5, un 6 y era muy, muy clave esa unidad para la viabilidad de las listas de devoradores de mundos. Luego el otro cambio importante es otra vez el nerfeo a la mejora que yo llevaba en Yugi, que la llevaba casi todo el mundo, porque era el único personaje, era el personaje más barato que no te lo podían matar en indirecto, básicamente. O sea, bueno, por poder te lo pueden matar, pero pero es bastante más complicado. El único que te lo podría matar, yo creo, de una sentada, el guardia o el Eldar, y claro, dedicando bastantes recursos a matártelo. Entonces, la reliquia, la mejor ha cambiado porque ya no sé. Ahora ya el rol de los dados, antes una vez por ronda de batalla, y ahora solo una vez por partida. Pues esto es malo por la vuelta de Angron, pero como tiende a no volver, en general, tampoco es tan malo. O sea, me refiero, es una baja asumible. No le veo mucho sentido, la verdad, porque no era muy relevante. Te daba más juego para arreglar los dados si no te salía lo que querías en pues una lanza de cargar, por ejemplo, que era normalmente lo que yo buscaba en mi caso. Pero bueno, pues es asumible, digamos, el nerfeo al glaive del maestro de ejecuciones, no tanto. Entonces, pues al final lo que va a hacer es que esa reliquia directamente ya no se va a jugar. Y porque por una vez por partida no merece la pena pagar los 25 puntos, creo que eran. Pues encima no eran sí, esta la han bajado el coste. La han bajado el coste. La que no la han bajado es al glaive. Pero aún así, pues mira, pues te has quitado el orden Yugi, que es bastante manco, porque no en realidad es muy malo. Que son 120 puntos, creo, algo así, pues más la reliquia, más la mejora, fuera, pues te la has quitado. Que eso además va muy de la mano con la subida de puntos. Porque han subido los puntos. Sorpresa para todos, la verdad, no me esperaba yo que fuera a haber una subida de esto. O sea, el maestro de ejecución ha sido el más perjudicado en Devoradores de Mundos hasta data, porque se ha llevado un doble nerfeo bastante interesante. Por un lado la mejora y por otro lado que le han subido 20 puntos el coste, que es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. O sea, me refiero, si le quitas la mejora del glaive, déjale los 80 puntos que costaba, creo que costaba algo así. Porque es que no deja de ser un tío de 4 heridas R4 sin invulnerable, o sea, que le miras y se muere. Entonces, 100 puntos por ese tío es muy desagradable. Es muy desagradable. O sea, es básicamente, creo que uno se va a seguir jugando. Yo, por lo menos, las listas que estoy manejando, llevo uno. Porque con la mejora sigue siendo daño 3. Y aunque no haga el daño que hace antes, pues puede tener otra función. Y el pegar primero y los devastating o full reroll siguen siendo muy, muy molestos. Pero bueno, ya pues alguna idea que había de llevar varios en un 5 berserkers para llevarlos a un punto, pegar primero, etcétera, con devastating, snipear personajes con la precisión y el devastating wounds ya no es razonable, porque por 100 puntos no es viable. Al final el Devoradores del Mundo es bastante caro en puntos y no puedes llevar muchas cosas. Otra subida, Karn, pues lo mismo, se estaba jugando, al final se está jugando la lista que llevaba. Bueno, que sacó un jugador hace un tiempo con el que gana un torneo de California, que es la que estamos jugando casi todos, con alguna variación, pero vamos, se basan más o menos en lo mismo porque funcionaba muy bien, la verdad. Y Karn ha subido pues 20 puntos. Me parecen las dos subidas 20 puntos, me parecen muchísimos puntos para subirle a los dos personajes. Y poco más. Luego, más subidas. Los 8-bound y los 8-bound exaltados. Han subido 10 puntos a la unidad de 3 y 20 a la unidad de 6. Yo no lo entiendo, pero bueno, pues algún plan tendrán. La verdad es que me parece que Devoradores era un ejército que estaban un 51-52% de win rate normalmente y se halla un palo bastante injustificado, en mi opinión. Pero bueno, aquí buscaremos las mañas para seguirlo jugando, eso siempre. Al final, algunos de estos nerfeos tienen sentido, pero todos me parecen un poquito demasiado.
Luego las bajadas de puntos. Baja 30 puntos la cafetera, el Lord of Skulls. Anecdótico. Pero bueno, el que quiera jugar a Angron con doble cafetera, que es una lista viable, oye, pues a eso te ahorra unos puntitos. Y luego, esto sí que es completamente anecdótico, que es el Fortune. Es inviable llevar Fortune en las mesas, sobre todo si juegas WLTC. Las mesas no vas a ver nada, y aunque vieras, no es el Fortune del caos. Entonces, no tienes full rerolls, etc. Y creo que no tienes ni Devastating Wounds. Entonces, pues bueno, pues me la baja de punto, genial, pero no lo voy a seguir jugando. Entonces, así como conclusiones, a ver, enemigos suyos se han bajado, porque al final el caos genérico le hacía algo de daño. Era una partida que era muy complicada y había que jugar muy bien, y no venía de cara para el devorador de mundo. Pues ha bajado mucho, porque eso sí que se ha llevado un buen nerfeo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo jugar contra un Necron, Hipercripta con NZ-Tanes, es una partida que es perdida automáticamente. Lo mismo pasa con Custodio. Si el Custodio, aunque estuviera mal y tuviera el win rate peor del universo, antes de esta data era un pairing que venía mal del Devorador de Mundos, en general, porque al final el output de daño no es tanto. Y pues eso, pues el navegador de cuadros que se podían poner era muy desagradable. El pegar primero, etcétera, pues bueno, hacía mucho daño el Devorador de Mundos. Entonces ahora que encima con la mejora de los Devastating, o sea, me refiero que ahora ya su 4 más aplica las heridas por Devastating Wounds, y que la bajada de puntos, que no ha sido mucho, pero sí que están bajando, pues eso, 150 lista, 150 puntos la lista, que pues bueno, ayuda. Entonces ahora mismo es un pairing que yo lo veo muy inviable ganarlo con Devoradores de Mundos. Ya lo veía muy complicado antes, ahora lo veo mucho peor. Por lo demás, Drukhari parece que va a salir el nuevo meta junto con Necrones, y no sé muy bien cómo se jugará. Pues estoy viendo los incubos, pues eso, pues saliendo de transporte, repitiendo, con más un FP, con más un Aril o como sea. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un pairing complicado también para el Devorador de Mundos. Al final, abrir latas, lo que es romper transportes y matarlo de dentro, es una cosa que el Devorador no se le da bien, más que nada porque no tiene fase de disparo. Entonces lo que tiras mata el transporte y luego lo de dentro cae y te mata. Entonces pues todos los ejércitos que vayan de spamear transportes, igual no spamear, pero sí llevar varios, llevar 4 o 5, es muy complicado jugar contra ellos, porque algo tienes que tirar y tú tienes 4 unidades. El Devorador del Mundo juega con 4 o 5 unidades, y, digamos, importantes, y abrir una lata no es fácil. Entonces tiras, abres un Rhino, abres un Rider o abres lo que sea, y luego te mueres. Y has tirado una unidad para matar, para matar un transporte, y lo de dentro, que a lo mejor son dos unidades de 80 puntos, te ponen a vivir y te matan. Así que bueno, yo creo que no se irá al pozo, pero habrá que ver cómo evoluciona. Sigue teniendo pairings buenos, pero la bajada es importante. Así que veremos cómo va evolucionando. Ahora el de Deathguard. Pues bueno, de Deathguard, yo no lo estoy jugando ahora mismo. Lo jugué en su día con un resultador, pues a la altura de las Freak Wars, creo que fue. Yo llevé Deathguard a las Freak Wars. Y salí contento, la verdad, sobre todo con el pairing contra Eldar. Me jugué contra 2 y me fui muy contento, y eso llevó una lista al final que no había testeado mucho, creo que además la vimos en el canal, que llevaba pues muchos lanzallamas, unidades de sudarios, Mortarion, etc. Luego vimos la lista de Raven en individual de Kingdom, con 3 Brigands, 3 Rhinos con 30 maneras de plaga, 4 unidades de 5 y una de 10, 2 Biologis Putrefier, el granadero, entre los amigos, y otros 2 gasolineros. Bueno, la lista spameaba la lista de granadas, porque si desembarcaban la podían tirar 3 veces, 2 gratis, una por cada gasolinero y una por pagando el CP. Y luego el dar el aura de contagio al final a los Brigands le venía muy bien, sobre todo con los CKs que llevaba. Bueno, la lista llevaba, os cuento la lista que llevaba Raven en el torneo, que eran 2 de 3 murguiletes, 3 Brigands, eso de aliado, los 30 manes de plaga, 3 Rhinos, los 4 personajillas y los 3 Crawlers. Entonces,
Y 10 cultistas, todo lo podría explicar mejor Raven, yo tampoco lo mira muy bien. Pero bueno, los cambios que afectan, pues son casi todos, la verdad, porque todo lo que han tocado devoradores afecta a esta lista. Que es, capan la estrata de granadas, el uso con el granadero para que no lo puedas spamear 3 veces. Creo que ahora se quedan 2, pero bueno. Y luego una subida de puntos que es principalmente los marines de plaga. Lógico, estaban muy baratos, a 80 puntos la unidad de 5, que estaban muy bien al final con los lethal hits y el cambio que le hicieron al aura de contagio, pues estaban muy muy bien. Los crawlers, sorpresa para nadie, pues han subido el nerfeo generalizado al indirecto por todo el juego. Pues lo han subido 15 puntitos a cada crawler. Los brigands, que eso ya es de Chaos Knights, pero bueno, 10 puntos. Y los nurletes que han subido, pero no sé si han subido 5 puntos la unidad de 3 o algo así. Entonces, para que esté jugando la lista de Raven o similares, la lista sube unos 160 puntos o algo así. Luego bajadas de Tifus, 80 puntos. Se quedan 80 puntos. Sigue siendo muy malo. O sea, no es que sea malo, es porque es un señor que mueve 4 pulgadas y no hace mucho. Dron de plaga, 90 puntos. A mí me parece una opción interesante. Igual para el más afilado, el que quiere el más afilado, pues puede hacer algún otro cambio más óptimo, pero bueno, a mí me parece que se pueden jugar. Al final con el oro de contagio moviéndolo, ya lo lleves con lanzallamas o con el molinillo que te permite destrabarte y cargar, quiero recordar, pues bueno, 90 puntos pues no está mal. ¿Quién más ha bajado? Los Death Shroud, los sudarios de muerte. Son 120 puntos la unidad de 3 a 40 cada uno. No sé cuánto costaban antes, supongo que habrán bajado 10 puntos o algo así. Siguen siendo unos termis que mueven 4. O sea, hay opciones mucho mejores. La lista de con base marines sigue siendo mucho mejor, con brigands por la presión que mete. Y por último, el Lord of Virulence. Lord of Virulence, lo mismo. A mí me parece una opción muy interesante. Igual no es la más óptima, pero si quieres llevar 3 crawlers y consigues ver algo, lo dejas en DR y cuando caes activa su habilidad y me parece una opción muy muy viable. Pero bueno, ha bajado también de puntos, que se quedan a 80 puntitos. Creo que Edgar va a seguir ahí, la verdad. En realidad no le han tocado mucho, le han subido un poco los puntos. Lo de la estrata de granadas tampoco era especialmente relevante. Entonces van a seguir ahí, no es ni por asomo el nerfeo que se lleva a Devoradores, la verdad. Porque lo que le han tocado es una subida de puntos simplemente, y a Devoradores le han tocado pues 2 cosas que eran muy muy importantes para el juego, al menos como está jugando ahora. Demonios del caos, los han mejorado, pero por otro lado han tenido precaución Workshop y han cambiado la estrategia de los pactos del caos. Ahora tienes que usar cosas en Battleline, que también son más baratas, lo cual hace que otras facciones que igual bajaban no abusen de ellos para compensar. Tenemos una bajada bestial en muchas unidades, por ejemplo Scarband, que ha bajado 40 puntazos, casi nada. Tenemos bajadas en la tropa de línea, destacar también por ejemplo los portadores de la plaga, que me han encantado, 20 puntitos. Muchos grandes demonios han bajado los Flammers, los Screamers, la Changecaster, el guardia de secretos por ejemplo 4 puntazos, la Seeker 10, los demonios 5, las diablillas 10 puntitos, la mascaranes 20, contorno de Pitón 5, que estaba ya muy bien. Una maravilla, en general han ganado muchísimo, son quizás junto con los Drukhari los 2 ganadores de esta Palacio de Slate. Una bajada muy bestial de puntos y totalmente recomendables. Vale, y los cambios que ha habido en Caballeros Imperiales han sido los siguientes. Lo primero, han cambiado uno de los votos de las habilidades de facción, que ha pasado de ser repetir los unos a repetir una tirada para impactar y una para herir. Y luego después ha habido bajadas generalizadas a todos los caballeros, tanto los de Forge como los de Workshop, salvo al Warglaive, al Gallant y al Atropos, que se mantienen tal y como estaban, así como a las mejoras que tenía el propio destacamento, que se quedan con los mismos puntos. Hola a todos, vamos a revisar qué ha traído la última Balance para los niños mimados del Imperio, los adeptos custodes. Y lo que traen son, pues, buenas noticias. En resumen, nos han rebajado lo que ya se jugaba
y también un par de cosas que no se jugaban y que quizás ahora puedan ser jugables. Y lo más importante, nos han devuelto la regla fundamental que teníamos al principio de edición, ese 4 más contra el devastadoras, que nos hacía falta como el comer, y que sin eso la verdad es que hemos pasado de la parte de arriba de la tabla a ser de las últimas facciones en win rate. Así que eso nunca debe haberse ido y nos lo han devuelto. Y para compensar estos meses de injusticia, pues lo dicho, nos han bajado también algunas cositas. Han sido pequeños cambios. Los Alarus han bajado 5 puntitos, de 70 a 65 puntos la miniatura. Los guardias han bajado 5 puntitos, de 50 a 45 puntos la miniatura. Y los protectores han bajado 5 puntitos, de 55 a 50 puntos cada miniatura. Es decir, que lo que antes costaba en guardia, ha devuelto un protector, que como sabemos, tiene ese dolor de 4 más durante una fase y tiene ese -1 al herir si el ataque es superior la fuerza a la resistencia de la miniatura, con lo cual nunca te van a herir a más de 3 o más, y normalmente a 4 o a 5, lo cual no está mal. Y también se han bajado cosas que no se jugaban. Las motos han bajado 5 puntos, de 80 a 75 puntos, siguen siendo muy caras, pero han bajado el capitán en moto 40 puntazos, de 180 a 140 puntos. Y eso es muy interesante, porque el capitán en moto tiene una habilidad que si está trabado en la fase, al final de la fase de combate del rival, puede retroceder gratis, y si no está trabado puede hacer un movimiento normal, de tal manera que igualmente de una manera u otra puede mover 12 pulgadas en la fase, al final de la fase de combate del rival. En nuestra siguiente fase, en nuestro siguiente turno, puede mover sus 12 pulgadas de movimiento y luego cargar. Se le da un rango de amenaza de 24 pulgadas y luego la carga. Esa amenaza al rival de decir, tengo una unidad que no pega nada mal y que encima me la puede plantar cada turno, cada final de fase de combate mía, entonces está pendiente si el jugador custode va a hacer esa fulla o no la va a hacer. Eso es bastante útil, porque condiciona mucho el movimiento del rival. No ya por lo que hacen 3 motos o una moto, sino por lo que el rival le hace pensar. Entonces, yo creo que un capitán en moto solo no vale para mucho. Yo mínimo una batería con la unidad de 2. Esa unidad pues se nos pone un poquito más cara. Es verdad que no pega mal a la carga y tal, pero es carilla. Pero es verdad que con esta habilidad que acabo de explicar y con la posibilidad de hacer cargas tan largas, pues es interesante. Es verdad que a las motos, para mi gusto, le falta todavía un puntito más en las heridas y un puntito más en la resistencia para ser realmente jugables. Más allá de que bajen 5 puntos, pero bueno, son como la compañía necesaria para el capitán, porque yo creo que ponerlo solo es un suicidio y no va a hacer gran cosa. Y también hay que tener en cuenta que las motos no se pueden echar dos de las estratagemas más útiles para los custodes, que son alquimia genética arcana, que quita 1 al daño, y vigilancia incesante, que permite resucitar una miniatura en la fase de mando. Esas dos estratagemas, que son un montón, no se la puede echar a las motos, solo es para infantería. Entonces, bueno, siguen quedándose para mí un poquito cojas, pero bueno, oye, las listas custodes habrán bajado una media de 60 puntos mínimo, y algunas como la mía más de 100 puntos, así que tenemos cositas para jugar ahora. Se vienen buenos tiempos para los custodes. Yo creo que este trimestre hasta el siguiente balance va a ser tiempos dorados, nunca mejor dicho. Así que nada, enhorabuena a todos los que jugamos custodes y venga, a lanzar dados. Bueno, y lo que sí que podemos comentar con los custodes, con esta nueva balance, que son de los que yo creo que se merecían un poco los cambios que han hecho. Por una parte, por fin la égida del emperador le devuelve lo que tenía antes, que era no hay dolor contra devastadoras, ¿vale? Porque si no hacía lo que era su habilidad especial un poco inútil. Y luego, en cuanto a la bajada de puntos, las 3 unidades de infantería, como Alarus, Warden y los custodios, les han hecho una bajada importante, lo que va a permitir meter un poquito más de otras unidades y darles más variedad. Por general, yo creo que es un cambio bastante bueno, con recuperar un poco la resistencia y una bajada de puntos. Templarios oscuros, pues aquí han tenido una subidita general en ciertas unidades de puntos. Nos han subido 25 puntos tanto Helbrecht como Grimaldus. También 10 puntitos la unidad de 5 cruzados chaparros, la 25 la de 10 si abusamos de ellas. Suben 10 puntos los 5 cruzados y neófitos chaparros. Y 20 puntos si la subimos a 10 y 10. Pero bueno, son subidas que pueden haber sido peor. La unidad de Suar Brendenas y el Lady Nende. Y nada, veremos a ver cómo se portan. El Astra Militar no ha recibido luces y sombras. Por un lado ha mejorado ciertas reglas y por otro lado han nerfeado el fuego indirecto, que en general en este balance de Atlas podemos observar subidas generales de casi todas las cosas de indirecto que se usaban más.
en diferentes facciones, y en el caso de la guardia duele especialmente porque el mantícora, que era la base del juego, ha subido 30 puntazos, una barbaridad. Pero para compensar sí que es verdad que tenemos las órdenes que han cambiado un poco, porque ahora se puede dar órdenes cuando se embarca de un transporte. Puede llegar a dar una forma diferente de jugar, pero sí que es verdad que muchas de las unidades que podrían haber sido mejoradas, porque la guardia tiene una variedad bestial de unidades, no han sabido aprovechar quizás esto para potenciarlas. Pero bueno, vamos a ver cómo se adapta la guardia, porque como se suele decir, cada día resiste, y daremos 1000 vueltas a ver cómo jugamos esta guardia. Sangrientos ha sido uno de los ganadores, sin lugar a cargas. Pues sí, hablando de cargas, tenemos +2 a la fuerza y +1 ataque cada vez que carguemos. Es una barbaridad, es un cambio muy importante, porque en muchos casos es como tener un +1 al herir. Es una maravilla, y vamos a ver cómo se adaptan junto con el Codex de Marines, porque pueden funcionar muy bien. Tengo ganas de verlos. En cuanto a Space Marines, bajan muchas unidades que no se veían, suben las que sí que se veían, o sea que en general va a haber que hacer no un cambio bestial, diría yo, de listas, pero sí que va a haber que darle una vueltecita, cambiar alguna unidad por otra, hacer recambios, etc. Unidades que claramente nos han subido, pues los agresos, que están funcionando muy bien, pues tienen una subida de 10 puntos cada 3, tampoco bestial, pero se nota. La Centurion de Bastion Squad también ha subido otros 10 puntitos. Los Insectors, sí, que este va a doler, 20 puntitos, que estaban muy bien, estaban muy baratos, eran una maravilla, y ya nos los han nerfeado un poquito. El Redemptor, que sigue ahí con su subidita habitual, casi diríamos, porque me quiere sonar que había subido en anteriores Data Slates. Ya creo que vamos por 210 puntos con este más 10 puntitos, y ya empieza a doler. Los Scouts, que son una unidad muy versátil y que me gustan mucho, también han subido 10 puntitos. Y el nerfeo habitual en este Slate al indirecto le ha tocado al Wilfrid, más 35 puntos, muy doloroso. Por otro lado, la Aster Veteran hemos perdido 10 puntitos. Gilliman sigue bajando y sigue siendo inútil, a mi gusto, 10 puntitos más. Los Outrider han bajado 15, pero no sé todavía si me terminan de convencer. La Intercessor Squad ha subido 5 puntitos cada 5, que bueno, han bajado un poco igual que la Intercessor Squad, pero bueno, más anecdótico que otra cosa. Los Intercesores de asalto sí que esos menos 5 puntos lo van a notar algunas subfacciones y algunas codes como el de Lobos, que lo van a notar muchísimo, porque esos 5 puntos pueden usarlos para otra cosita. Y poco más, en general tampoco son cambios muy gordos, se mantienen más o menos como estaban y los veo bien. Grey Canais, pues muy bien, han ganado estos caballeros grises mejoritas, se vuelven muy funcionales y pueden estar de enhorabuena estos jugadores, porque por fin tienen cositas muy interesantes. La Nemesis Demon Great Hammer impacta 3 más, la Gris Wars impacta 2 más, muy interesante. El Heavy Shikon ignora la cobertura y ahora es fuerza 10 menos de daño 3, muy interesante. El Grand Mastering Nemesis Dread Knights y Drago puede usar su habilidad de carga con más 3 pulgadas y sale por despegue rápido o por la regla de facción, pudiendo ahora empezar en mesa. Suben también 10 puntos bibliotecarios, que bueno, esto era más de esperar y poco más. Bueno, en cuanto a los Space Walls, tampoco hay mucho que comentar, arreglan muchas cosas, mejoran algunas erratas, y los grandes ganadores son los Wolfen, que tienen fuerza 6, -1 y daño 2, sin subir en puntos. Muy interesantes. Caballeros Imperiales y Caballeros del Caos en general, pues han tenido una bajada bestial, pero bestial de puntos, por lo tanto han subido una barbaridad, no hay mucho que comentar, simplemente en cuanto... Podemos empezar si queréis por los Imperial Canais, que su regla ahora mismo de este destacamento les permite repetir un dado para impactar y uno para herir, no solo uno para impactar y el otro para herir. Tenemos una bajadita general de casi todas las unidades que eran tan necesarias para que subiese un poquito la facción, se vuelven mucho más jugables y ganan como unos 60-80 puntos por lista. Al igual que ellos, hay una gran bajada en los Caballeros del Caos, que pueden hacer que aparezcan en algunas listas, así que vamos a ver qué pasa con ellos. Esperemos que no se abuse y se les luego un nerfeo. Veremos. Bueno, ¿cómo estamos? Adictos al emperador, jugadores de hermanas, esas junkies de la fe, que cuando no están quemando y repartiendo tiros a herejes y senos, están rezando de manera constante. Vamos a ver, ¿qué es
lo que nos ha traído el balance ahora mismo para las adeptas sororitas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar diciendo que un poco dependiendo de lo que leamos sobre las hermanas de batalla, existen jugadores, ¿no? Existen grupos donde se consideran que han sido ligeramente ganadoras y dependiendo de otros artículos se las considera ligeramente perdedoras. Es decir, ahora tenemos una serie de ventajas y de buffs por un lado, chiquititos, y por otro lado otra serie de nerfeos quizá un poco más grandes, ¿vale? Pero vamos a ver, porque también luego no es solo cómo estén las hermanas, sino el contexto del meta, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a empezar por las cosas buenas, ¿vale? Tenemos las unidades de Zephyrin, han bajado 10 puntitos la unidad, ¿vale? Una bajada chiquitita, una bajada tímida, que bueno, pues 10 puntitos han venido, no era una unidad muy jugada, ¿vale? Tenemos ahora mismo 5 miniaturas por 60 puntos y 10 por 120, una pequeña bajadita. Por otro lado, tenemos también las unidades de Retributor, que están bastante caras, baja 10 puntitos, ¿vale? Pasa a ser también de 115 a 105, una bajadita ligera. Y tenemos las unidades de Dominions, que también bajan 10 puntitos, ¿vale? De 120 a 110. Unas bajadas pequeñitas, ¿vale? Las Dominions ya se veían alguna vez, luego hablaremos también por qué, entonces, bueno, pues está bien. Puede ser que veamos alguna idea de Retributor. Las Zephyrin se jugaban mucho menos que las Serafinas. Son bajadas chiquititas, ya veremos, a lo mejor en algún momento puede encajar alguna más, ¿vale? Pero en principio no son demasiado relevantes, ¿vale? ¿Dónde tenemos una bajada bastante más grande? Tenemos una bajada de 10 puntos en las 5 arrepentidas o 20 en la unidad de 10 arrepentidas, lo que ya es una bajada bastante grande. Es decir, una unidad de 10 arrepentidas pasa de 130 puntos a 110, lo que las hace ya una unidad a considerar bastante. Además, teniendo en cuenta la aclaración que han hecho en las reglas, ¿vale? Han hecho una aclaración muy relevante en las reglas, que es que ahora han aclarado, ¿no?, que cuando una unidad o una miniatura ataca estando muerta, por ejemplo, cuando juguemos una gema que nos permita pegar a pesar de que nuestras miniaturas hayan muerto, ahora se tiene en cuenta, ¿vale? Se tiene en cuenta que esa miniatura está destruida de cara a si la unidad está por debajo de la mitad de efectivos o en la mitad de efectivos, etcétera. Esto es muy relevante, ¿vale? Porque si nos matan nos guardamos nuestros 2 CPs para jugar el espíritu del mártir, creo que era el espíritu del mártir, sí, el espíritu del mártir, y nos eliminan miniaturas de arrepentidas. Antes lo que hacíamos generalmente era, pues te mataban 3-4 miniaturas, 8 o todas o las que fueran, y tú devolvías simplemente los golpes. Pero ahora, si tenemos una unidad de 10 y nos matan a 2 o 3, vamos a tener el +1 a impactar por la habilidad racial de las hermanas. Y si además nos han matado a más de la mitad de la cosa que es bastante fácil, que no maten a más de la mitad de las arrepentidas, ¿vale? Van a pegar con el +1 a impactar y el +1 a herir. Muy relevante, ¿vale? Entonces, las arrepentidas ganan un huequito que habían perdido, ¿no?, desde novena. Por otro lado, Morvenbal sube 20 puntos. Estoy con las cosas buenas. Curioso que diga que Morvenbal sube 20 puntos, ¿vale? Pero las armaduras Parangón bajan 30. Tenemos que tener en cuenta que Morvenbal se suele jugar casi siempre, en casi todas las listas aparece, y siempre se juega junto a unidad de Parangón. O sea, eso siempre se juega con una unidad de Parangón. Es decir, que el combo completo de unidades de Parangón con Morvenbal tiene una bajada global de 10 puntos, ¿vale? Es decir, tenemos otro piquito ahí que nos baja, ¿vale? Además eso, bueno, luego las unidades de Parangón a un coste de 200 puntos no se veían en mesa, salvo 3 con Morvenbal. Es posible que ahora por 170 puntos se vean en mesa. Se puede haber alguna unidad más aparte, quiero decir, de Morvenbal, ¿vale? Es posible que no las encontremos. Quizá para mi gusto siguen siendo un poco caras para lo que hacen.
Las armaduras Parangón con Morvenball ganan muchísima potencia, el poder repetir todo para impactar y para herir es muy potente, ¿vale? Pero por sí solas a mí se me quedan un poco flojas respecto, por ejemplo, a lo mejor a un Castigator, ¿vale? Pero ya puede ser que veamos alguna unidad adicional aparte de Parangón con Morvenball. Entonces el combo, ¿no?, de Morven con Parangón baja 10 puntos, las unidades de Parangón independientes pues bajan 30 puntos. Esas son las mejoras que tenemos, es decir, recapitulando, tenemos 20 puntos menos para las unidades de Dierrepentia, también sus 10 puntitos para la Zephyrin, 10 puntitos para la Retributor, 10 puntitos para los Dominion, 10 puntitos para el combo de Parangón y Morvel y 30 puntos para las Parangón sueltas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son, quitando la Repentia y tal, pues tenemos ahí nuestras bajaditas, ¿no?, ligeras. Ahora, ¿dónde han golpeado fuerte? Y es un golpe relativamente duro, ¿vale? El Exorcista sube 20 puntos, esperable, porque se solían jugar 3, muchas veces muchas listas se juegan 3. El indirecto en general subió en casi todos los ejércitos, no está tan mal la subida. Hay indirectos por ahí que han subido 30 puntos, han subido más, ¿vale? Entonces no ha salido tan mal parado, sigue siendo muy bueno para los puntos que cuesta. Es decir, que vamos, a lo mejor no en spam de 3, pero es posible que, vamos, yo creo que esos listas se van a seguir viendo, ¿vale? Recordemos que ya creo que en su momento bajó de costó 170, luego lo bajaron a 160 y ahora 180, o sea, ¿qué quiere decir? Que siempre hemos estado en torno a eso, ¿sabes? O sea, en un momento creo que lo tuvimos por 170, que ahora sean 180, tampoco es una diferencia muy grande. Está bien, ¿vale? No es un golpe duro. Seguimos, y aquí quizá el golpe es un poco más duro, aunque esperable. Los arcoflagelantes suben 20 puntos, la unidad de 10, es decir, que es como se juegan las unidades de 10, ¿vale? Entonces pasamos de 130 puntos a 150 puntos, ¿vale? En su momento ya sufrieron una bajada, entonces ahora simplemente se les ha vuelto a subir. A ver, es una unidad que no mata prácticamente nada, los arcoflagelantes no matan, pero era ya muy común ver listas de hermanas con 3 unidades de arcos, tener 30 arcos. ¿Por qué? Porque es una unidad muy resistente. Estamos hablando de un tío que cuesta, que tiene R3, pero tiene no hay dolor de 4 y 2 heridas por muñeco, 2 heridas, ¿vale? 2 heridas con no hay dolor de 4. Entonces era muy común ver pelotas de 3 de 10 arcoflagelantes por el hecho del aguante que tienen, que las hermanas es un ejército que no tiene aguante. Entonces da una potencia de aguante bastante alta, luego si lo meten una saturación de a lo bestia, contra objetivos así un poco resistentes se empantanan, ¿vale? Entonces los arcoflagelantes pasan de 130 a 150, yo creo que están bien, pero es posible igualmente pasará un poco como los exorcistas, no creo ya que se vean ni a 3, o sea, no creo que se vean listas con 3. Pasamos a lo mejor por una renta, ¿vale? De hecho ahora pasan a competir mucho con las arrepentidas, antes era arcoflagelantes arrepentidas, obviamente, arcoflagelantes, fin, ya está, no hay que pensárselo, arcoflagelantes. Ahora pasamos de que arrepentidas 130 y arcoflagelantes 130, ahora pasan arcoflagelantes a 150 y arrepentidas a 110. Es una diferencia de 40 puntos. Junto con la aclaración que han hecho de las reglas, es posible que ahora empecemos a ver unidades de arrepentidas. Si lo que buscamos es aguante, no va a haber unidades de arrepentidas, pero a lo mejor puede que tengamos de dominions, etc. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es un golpe esperable y lógico, ¿vale? Ahora vamos a ver otro, quizás el que ha sido el golpe más duro de todos, que no ha sido en puntos, también esperable y también lógico, que es que el triunfo de Santa Catherine antes tenía una habilidad que las unidades a 6 pulgadas podían realizar ilimitados actos de fe. Ahora ya no es ilimitado, ahora es 2, pasan de poder hacer 1 a 2. Sigue siendo muy bueno y yo creo que se va a seguir viendo el triunfo, lo que pasa que ya no es tan must como era ya que prácticamente en todas las listas casi, había listas que no, pero ya en casi todas las listas veías el triunfo. ¿Por qué? Pues porque lo combinabas una unidad con cañones o rifles de fusión y metías, si utilizabas una Dialogus, metías casi un combo de daño ahí infinito, ¿vale? Porque con el Kerwin, cuando gastas un dado de milagro, generas otro dado de milagro, más los dados de milagro que tuvieses acumulado, puedes hacer infinitos actos de fe. Entonces te gastas todo el pool de dados de milagro, que tienes 6, gastas los 6 dados de milagro, los que pilles, y con la Dialogus todos los dados de milagro que gastas son 6 así. Entonces puedes decir, pues te impacto tanto, te hiero tantos y te meten daño 6, más el 2 del Melta si estoy a la mitad de esto. O sea, era un combo de daño infinito de la leche. O, por ejemplo, la Palatina.
La Palatina gastabas un dado de milagro en la fase de combate y lo que hacía era que cada impacto que hiriera al enemigo, aparte del daño normal que meta, le mete una mortal, ¿vale? Entonces, igual, con el triunfo de Santa Catherine cerca, te ponías a gastar dados de milagro, que no te hace falta ni diálogo, porque no tienes que hacer ese herir, a lo mejor vas hiriendo a 4, o lo que sea, entonces te valen todos los dados de milagro que tengan de 4 para arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ponías a gastar todos los dados de milagro y decías, pum, toma, 5 mortales, ¿no? Aparte de el daño que luego te meta el arma de lo que tú no sabes. Y metías una picadora de carne, ¿vale? Entonces, bueno, pues, sigue siendo muy bueno, sigues pudiendo meter 2-6 en el daño, sigues pudiendo herir y meter el daño auto, ¿vale? O impactar y herir auto, o sea, está bien, pero no es el combo infinito, ¿vale? Bien, eso es un poco todos los cambios, un poco cómo va a derivar esto, pues yo creo eso, que se van a ver listas ya con un exorcista y una arcoflagelantes en vez de 3 y 3, posiblemente puede, ya que empecemos a ver repentias en mesa, las dominios alguna vez se juegan más por la Palatina, es posible que sigamos viendo a la Palatina, pero ahora se juega de otra manera, con un Immolator, ¿vale? Dividiendo para poder dividir en 2 la unidad. Posible que veamos alguna lista incluso con 2 unidades de Parangón, una con Morbel y otra sin Morbel, incluso que veamos una de Parangón suelta, sin Morbel, que eso es casi impensable, ¿vale? Lo dudo más, pero ¿vale? Pero es un poco la derivación, yo creo que va a llevar el meta. Cosas que se han echado de menos, yo he hecho de menos muchos ajustes, todavía me parece que hay unidades como las sacrosantas o tal, que me parece que necesitan bajar. A ver, necesita codes, el ejército necesita codes, pero con muchos índices. Hay unidades ahí que no tienen sentido, que no tienen sinergia, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues necesita codes, es lo que tiene, ¿vale? Pero bueno, hay miniaturas ahí que no tienen prácticamente uso, la dogmata y todo eso, que se podrían haber bajado puntos, pero bueno. Y un poco, claro, ¿cómo es el resumen? Pues a ver, tenemos ahí 3 unidades que les hemos bajado 10 puntitos, una que baja 20 puntos, que es bastante relevante, y la bajada de 10 puntitos del combo de Morven con Parangón, o 30 con las Parangón, que ya es más jugable. Tenemos así como bajaditas de puntos chiquititas, pero por otro lado nos han petado 20 puntos, que son una unidad grande a la exorcista, 20 puntos a los arcoflagelantes, que son 2 unidades que se van de 3 en 3 y han capado directamente el combo del triunfo, que es lo que daba muchas veces la victoria, lo que daban las partidas en que se pudiesen sacar adelante a la hora de disparar con fusiones y a la hora de trillar carne con la tía. Entonces yo creo que poniéndolo en una balanza, son mucho más fuertes los golpes que ha recibido que los pequeños bufitos que ha recibido, que son subidas de puntos chiquititas, ¿vale? Entonces yo creo que él ha perdido más de lo que ha ganado, con lo cual, ahora sí, lo que ha perdido es lógico, son cosas lógicas, siguen sin estar mal, y lo que ha ganado hace jugable algunas cosas que pues, se jugaban y se ahorran un poco de puntos, o que incluso estaban ahí y ahora ya se pueden jugar un poco más, se ven más, y ya con alguna bajada interesante, ¿no? Entonces, yo creo que la balanza pierde un poco, ¿vale? Pero está ahí, entonces son quizás perdedores ligeros. Ahora, ¿por qué muchos, vamos a hablar de esto último, ¿no? Porque hay sitios en los que se las considera ganadoras ligeras, ¿no? Porque en algunos sitios se los considera como que del balance salió ligeramente beneficiados. Pues porque ahora hay que tener también una visión que esta es un poco más complicada, que es mirarnos un poco más allá del ombligo, ¿no? Que es cómo queda el meta. Entonces, eso es mucho más difícil de definir, porque implica analizar todos los cambios, implica saber o predecir cómo va a ir el futuro, eso es muy difícil, ¿vale? Los torneos, entonces lo iremos viendo, pero desde luego pues hay ejércitos que a las hermanas de batalla se le atragantaban bastante y que le generaban un conflicto muy en mesa, pues, un pairing bastante malo, ¿no? Como los marines espaciales del caos, que venían con sus unidades de 3 elegidos, sus 3 comunas oscuras, ¿vale? Que venían con una serie de combinaciones de unidades muy potentes, y los Eldar, que han seguido en la cima sin parar, casi nerfeo tras nerfeo, así, ¿vale? Pues en este balance, esos 2 ejércitos, por ejemplo, han recibido un golpe bastante duro, bastante duro. Entonces, eso hace que pues haya ciertos pairings que, a pesar de que podamos ser ligeramente perdedoras, ¿vale? Si nuestros rivales se reblandecen bastante más, pues entonces hemos salido ganando, ¿no? Si el rival está mucho peor,
es otra manera también de ganar, ¿vale? Entonces, por eso hay artículos, ¿no? O hay jugadores que las pueden considerar que han salido ligeramente como ganadoras, ¿no? O sea, que han tenido una ligera ventaja de este balance, ¿vale? Hay otros ejércitos que han sido ganadores supremos, otros ejércitos que han sido grandes perdedores, ¿vale? Tal. Este balance, pues grandes perdedores hemos tenido Marines Espaciales del Caos y Eldar, entre otros. Bueno, eso es un poco el análisis de la semana de la batalla. No hay muchos más cambios. Que lo disfrutéis, que el emperador os acompañe en vuestras tiradas. Y ya sabéis, rezad mucho por las noches, el emperadorcito nuestro, y a obtener muchas victorias en mesa. Bonus. Vamos a comentar los cambios de la Guardia Imperial. Uno de los ejércitos ahora mismo con peor win rate que existe en el meta. 30 puntos más en los mantícoras, ya está. Lo siento, Guardia Imperial. Enhorabuena por este, vale. No tiene sentido. Seguid viendo el canal, chavales. Pasad buen día. Chao.